Y tranquilo, no te alarmes. Yo sé que lo más probable es que al haber visto la portada del video, pienses que estas academias son estafa. Y no lo son, porque ofrecen un servicio. Y el servicio es educación. Los costos habitualmente en Latinoamérica suelen ser accesibles. Depende de la academia y depende de cuál servicio quieras. Sin embargo, en general, a lo que me refiero es que si no hubiera sido por esas academias, yo no hubiese descubierto inicialmente el mundo del trading. Pero bueno, una vez dicho este disclaimer, voy a pasar a contarte por qué yo ya no educo en ninguna academia de trading. Y quiero contarte algo, yo he pasado por más de 12 academias, ¿ok? No uno, no dos, ni tres, 12 academias, y he tenido dos grandes revelaciones o dos grandes descubrimientos, ¿ok? Yo inicio el mundo del trading hace aproximadamente unos 6 años, en una época donde pues el trading era algo que no estaba tan de moda, no había tantos influencers y tantas personas hablando de trading como tal de manera específica. Sin embargo, en ese momento, pues yo trabajaba en un banco, tenía una carrera tradicional allí y alguien se me acerca y me cuenta que hay esta oportunidad. Yo estaba buscando un plan B rápidamente para poder escapar de mi plan A, que era ser gerente de un banco, porque descubrí que llegaba cada fin de mes y había más mes que dinero. Entonces yo seguí ese sueño porque mis padres trabajaron en la parte financiera y dije, bueno, vamos con todo. La historia corta, pasé a entender que existía un mundo financiero donde no solamente en las películas podía ver cómo alguien se podía forrar con eso, podía hacer dinero de manera consistente, o yo pensé que solamente era para gente que estaba en New York, en Wall Street y demás. Sin embargo, descubrí que hoy por hoy hay mucha información, o en ese momento de 10 años, empezaba a salir mucha información respecto al trading y cómo yo podía generar ingresos a través de los mercados financieros, específicamente del mercado de divisas, Forex. Cuando yo entré a esas academias, listo, la mayoría de ellas arrancaban con un producto o sin un servicio de la industria multinivel, ¿cierto? Que fue una industria que en su momento me ayudó a generar habilidades y demás. Estas academias que empezaron a surgir, correcto, poco a poco me empezaron a abrir las oportunidades de detectar lo que era el mundo del trading. Inicialmente solamente salían en inglés y poco a poco empezaron a hablar en diferentes idiomas. Yo empecé a acercarme al inicio por la parte de liderazgo y poco a poco fui desempeñando un rol más activo en la parte educativa, porque al inicio yo metí todos mis ahorros del banco, que venía trabajando muchos años en el banco, lo metí allí y empecé a ganar mucho dinero rápido, pero no sabía lo que estaba haciendo porque no me estaba educando de manera profesional. Solamente estaba copiando y pegando alertas, señales y demás. Hice mucha plata en 2 meses, lo que ganaba un año en el banco. Rápidamente decidí renunciar al banco para hacerme un harakiri. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Luego, en el tercer mes, quemé todo mi dinero. Y ahí es cuando me di cuenta del poder de la educación. Decido tomar mi primera decisión, que es convertirme en trader profesional. Y cuando yo descubro esto, ¿cierto? Que existía una manera de hacer esto de forma profesional, yo decido, ¿cierto? Empezar a cumplir toda mi carrera, desde lo más básico hasta lo más avanzado, incluso al inicio con dinero prestado para tener mis primeros acercamientos a la industria. En ese momento yo continué estudiando mi carrera como trader profesional en esa industria de marketing. Luego empecé a buscar otras opciones por fuera. Llegué a academias muy importantes y conocidas en su momento, donde tuve acercamiento con influencers de esa época, ¿cierto? Y empecé también a estudiar academias donde tenían ya certificados, digamos, más formales. En una academia colombiana incluso tuve ese acercamiento donde llevé todo su diplomado y demás. Empecé incluso a volver a universidades de mi país, como ella es la Universidad de Lima, donde hay diplomados también. Empecé a estudiar trading con diferentes ángulos, mercado financiero, bolsas de valores y demás. Y descubrí en todo este recorrido de 3 años y medio, pasando por estas 12 academias, que hubiera sido más simple si hubiese podido detectar de inicio a fin una sola estrategia. Porque en estas 12 academias, como te decía al inicio, descubrí 2 cosas. Número 1, el tener tantas teorías y tantas estrategias, podemos perder mucho tiempo
podemos pasar mucho tiempo tratando de descubrir cuál es la estrategia que a mí me va a ser rentable y por ahí que podía probar con una de ellos un tiempo, Market Maker Method otro, chartismo, patrones armónicos, institucional, price actions, banderines, que esto que el otro, y podía pasar por muchas estrategias hasta llegar a la información que a mí personalmente me ayudó a ser rentable y calificar a firmas de fondeo, que fue lo que realmente me empezó a ayudar a ganar plata en serio con trading. Y es allí cuando me doy cuenta que al haber academias con tantas estrategias, puedes enfocar de inicio a fin la metodología de aprendizaje de la persona que está estudiando. Entendí que era mucho más sencillo si pudiese tener una sola estrategia de inicio a fin para dominarlo. Porque usualmente alguien, te soy sincero, cuando llega a este mundo, por ahí que si no le pega una estrategia o tiene una racha negativa, pasa a la otra. Si pierde un poco más también en esa, pasa a otra más. Y si pierde un poco más, pasa a otra. Y nunca logra ser consistente ni mucho menos rentable con una estrategia porque nunca agarra una de inicio a fin. Se la pasan pasando de estrategia en estrategia creyendo que una va a tener 100% de efectividad. Y créeme, los chanchos no vuelan. Exactamente ese tema es lo que yo creía, ¿verdad? Santa Claus no existe. Perdón que te baje de esa nube. Pero, venga, no existe una rentabilidad de 100% de efectividad en ninguna estrategia, ¿ok? Entonces descubrí que si yo hubiese podido tener la oportunidad de llevar una estrategia inicio a fin, hubiese ahorrado años de tiempo y dinero a la basura. Eso fue lo primero que descubrí. Enfocarte en la especialización de una sola estrategia te va a llevar al éxito en este negocio. Si quieres buscar una academia o una comunidad, por favor, enfócate en una sola estrategia. Una, domínala. Pasemos de la competencia inconsciente, de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. Es decir, mantente constantemente aprendiendo hasta que lo domines y sea prácticamente una consecución automática en tu vida. ¿Ok? Por otro lado, tuve un segundo descubrimiento. Y esto es ya cuando yo fui educador de dos de esas academias, una conocida a nivel internacional. Y cuando fui educador de esa academia, que mucha más gente empezó a conocer mi trayectoria y la forma en la que yo me desempeño en el Smart Money, me daba cuenta que por más de que tenía cientos, si no es que miles de personas conectadas al día, por ahí que podía interactuar solamente con ellos, ¿sabes de qué manera? Mándame un 5, mándame un fueguito, mándame una tortuguita, mándame una serpiente, mándame una oruga, qué sé yo. Entonces, por ahí puede interactuar medio con las personas, pero yo no podía saber cuál era tu punto inicial y cómo podría yo acercarte a tus metas y cómo podría ayudarte a que eso sea una realidad. Y así como yo no podía distinguirlo, obviamente cuando yo estudiaba, la persona que hablaba conmigo, no podía distinguirlo, entonces las personas que hablaban conmigo o que me dan las clases, ellos obviamente no sabían cuál era mi estado actual, cuáles eran mis frustraciones, mis miedos, mis enojos, y claramente no podían ayudarme a lograr la consecución de mis metas. Entonces yo dije, necesito justamente alguien que me pueda guiar, un mentor, una persona que pueda estar conmigo, como un coach en el gimnasio. Imagínate que tú vas al gimnasio y por ahí que le quieres pegar solo con el gimnasio, levantar pesas solo, armarte una plantilla de entrenamiento con la que te llevan al gimnasio y ni siquiera sabes cómo levantar las pesas porque te puedes lesionar o te puedes demorar mucho más tiempo, o a su vez incluso el plan alimenticio. Entonces yo necesitaba de alguien, un coach que me lleve al fallo en el trading, ¿cierto? Y cuando pude darme cuenta de esas necesidades, yo dije, requiero construir una comunidad que me permita hacer esto. Por esto es que en G1M, esas son nuestras dos caballitas de batalla. Por un lado, el hecho de que todos manejamos un solo idioma, que es Smart Money, y por otro lado, que tenemos mentorías 1 a 1 individualizadas para en 6 meses ayudarte a ser gestor 6 cifras. Esa es la promesa de valor. En menos 6 meses, 6 cifras. Y eso literalmente es lo que a mí me hubiese encantado. Por eso yo ya no educo más en academias. Porque descubrí que el educar en academias es ser un concepto más de muchísimos y perder el tiempo viendo la forma en la que pueda llamar tu atención para que elijas Smart Money, cuando está estadísticamente probado que Smart Money del 90% de la gente, del 100% de la gente de que se fondea, 90-92% lo usan institucional, Smart Money. Entonces, por ese lado, no educo porque sería una estrategia más dentro de muchas, perdería mucho tiempo para el estudiante. Y lo segundo, tampoco educo en estas academias porque no hacen un proceso individualizado y especializado. Nosotros, nuestra comunidad, nos dedicamos en ayudarte paso a paso
a que logres tus metas, ¿cierto? Por esas dos grandes razones principales es que ya no elijo hoy por hoy enseñar en ninguna de estas academias, y eso sería todo.